Sean bienvenidos a un día más leyendo en vivo. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de la arquitectura. Menos es más, el adorno del mundo, jazz brillante, piedra y acero. Una casa es una máquina de habitar, hay 360 grados, ¿por qué atenerse a uno? De infinidad de hecho imaginable, trabajo desde dentro hacia afuera, grandes ideas, explicaciones sencillas, una sencillez hermosa y proporcional. El libro de la arquitectura. Penguin Random House. Director de arte, Karen Shell. Dirección de diseño, Philip Pullman. Dirección de publicaciones, Jonas Metcalf. Edición de arte, señor Nicholas Rothway. Edición, señor Julius Ferris, Camila Hallinan, Catherine Hannessy, Victoria Hayward, Dunn y Ed Wilson. Edición, John Andrews, Richard Gilbert, Times Harry, Dorothy Standard y Rachel Warrichal. Asistencia editorial, Bonnie McNeil. Ilustración, James Graham. Textos adicionales, Phil Van Willits. Diseño de cubierta, Stephanie Cheng Tan. Diseño de cubierta, Senior Sofía MT. Coordinación de producción, Gilead Ray. Producción, Nancy Yanel. Dirección de arte, señor Lee Griffiths. Coordinación editorial, Jared Jones. Subdirección de publicaciones, Chris Weller. Estilismo de Estudio 8, la edición en español, coordinación editorial Mariana Nielsen, asistencia editorial y producción Edward Sepúlveda, distribución en México por Comerciadoría ORC del CADCB, Lago Argentina 21, Colonia Argentina Antigua, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 1127 OB, México Hernán, @comercializadora.com, información @comercializadora.org.com.mx. Oficina México 55 53 51 82 77, Oficina Arquitectura 54 11 47 27 39 39. Publicado originalmente en Gran Bretaña en 2023 por Dorling Kindersley Limited. Warner Basin Gardens 8, Viaduct Gardens, London. Parte de Penguin Random House. Título original: The Architecture Book, primera edición 2023. Copyright 2023 Dorling Kindersley Limited. Traducción en español 2023 Dorling Kindersley Limited. Servicios editoriales de Latour. Traducción Anton Corriet Vasos. Todos los derechos reservados quedan prohibidos, salvo excepción prevista de la ley. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación, publicada y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. Impreso y encuadernado en China. Colaboradores: John Asbury. John Asbury es historiador de la arquitectura, conservador, editor y conferenciante, conservador asistente en la Guardian de Londres. Previamente trabajó en puestos editoriales de Architectural Review y Architect Journal. Pamela Buxton. Pamela Buxton es una periodista independiente de los ámbitos de la arquitectura y del diseño. Ha contribuido a muchas publicaciones sobre la arquitectura, entre ellas The Riva Journal, Architecture Journal and Building Design, y es la autora de 50 Architects, 50 Buildings, The Buildings That Inspire Architecture. Jonathan Glancy. Jonathan Glancy es periodista, autor y presentador. Fue editor de arquitectura y diseño de The Independent entre 1987 y 1997, criticó de arquitectura y diseño de Guardian. Entre 1997 y 2012 es miembro honorario de Royal Institute of British Architects y miembro del Comité Internacional de Críticos Arquitectónicos. Ha publicado obras sobre la arquitectura, diseño, ingeniería, aviación y viajes para Dorling Kindersley. Escribió The Story of Architecture, A Visual Story. Andrew Humphreys. Andrew Humphreys se formó originalmente como arquitecto. Estudió arquitectura islámica en el Cairo antes de dedicarse al periodismo y la escritura. Sus artículos se han publicado en el Financial Times, The Sunday Times y Time Out.
Ha sido colaborador en Journey, An Illustrated History of Travel, Great Cities, Great City Maps y The Island U, todos los publicados por Dorling Industries. Contenido. 10. Introducción. Los inicios de la arquitectura. Los inicios de la arquitectura antes de 650, sostén de la vida de la misma, refugio, el vínculo entre el cielo y la tierra del singular, mayor de lo que las palabras pueden decir, la pirámide, proporción, fuerza y belleza, la columna, amplificar el poder de la voz, el teatro, que se alcancen estupas por todas las partes, la estupa, rompí las venas de la tierra, la gran muralla, dos debilidades de cuya unión resulta una gran fortaleza, el arco, construir casas nuevas, una tras otras viviendas, el templo del mundo entre la cúpula, el lugar de reunión para el pueblo, la basílica, una torre que tocaba la luna, China imperial temprana, una cúpula dorada suspendida del cielo, arquitectura bizantina, la Edad Media, 1650-1700. La Edad Media, 650-1420, el puerto donde el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre hallan refugio, la inspiración islámica. El adorno del mundo, arquitectura hispano-musulmana, la unidad de los seres humanos con la tierra y el cielo, los pueblos, la forma física de Dios, templo indios, el renacimiento de la Roma dorada, el románico, pilares fundamentales en el fluir del tiempo, el castillo, la infinidad hecha imaginable, el gótico, arquitectura sin arquitectos, entremados de madera, un acto de piedad, templos del sureste asiático, de la roca como por arte de magia, edificios rupestres, material, regalo del cielo, el barro. La vida civil inscrita de modo indeleble, el gótico civil, un sentido de la proporción de todo nuevo, la China imperial tardía, no se puede concebir algo más elegante, florecimiento gótico tardío, palacios entre las nubes, ciudades de la montaña. El hombre es la medida de todas las cosas, el renacimiento, un microcosmo de armonía cósmica, ciudades italianas elevadas. Claridad cristalina, complejidad simétrica, la ciudad ideal. Inventativa extravagante, el miniarismo. Nobleza sin arrogancia, el renacimiento en Francia y España, una armonía dulce, el palladianismo. Edificios espléndidos y cúpulas extraordinarias, el Imperio Otomano. Para la comodidad de las criaturas de Dios, el caravasar, un símbolo universal, el arquitecto celestial, el jardín islámico, la gran paz bajo el cielo, el Japón del periodo Edo, Isfahán es la mitad del mundo, el imperio Safavi, una mente inclinada por entero a construir el imperio mongol de Ondia. Los que no se atreven a romper las reglas nunca las superan, el barroco. La emoción, el dolor, la éxtasis, la fe, el barroco latinoamericano, decoración gloriosamente espontánea, el rococó, una sencilla, hermosa y proporcional, el clasismo. Este monumento debe permanecer por una eternidad, el Imperio ruso, la era industrial, 1800-1903. La edad de la maquinaria, la revolución industrial, aspira a recrear el neogótico, encaja como un rompecabezas la prefabricación, el estilo auténtico de los castillos de los caballeros antiguos, el eclecticismo. No hay líneas rectas en la naturaleza, formas orgánicas. Hay atractivo en el colosal fierro forjado, el deseo de producir las cosas bellas artes, art and crafts. ¿Acaso no nos ofrecen modelos las ramas de los árboles? El Art Nouveau y el modernismo. La ciudad y el campo deben hacer una ciudad, la jardín. Movimientos modernos, 1903-1970. Cada partícula cumple con un deber estructural. Amazones de hormigón.
El ornamento es fuerza de trabajo malgastada. Inicios de la arquitectura moderna. Uno entraba en la ciudad como un dios revivir el pasado. Una excepción de fuerzas, decisión de inteligencia, el rascacielos, símbolo imposible de poder, el legado imperial. Un artista estructural, la estética industrial. Lo recordaremos monumentos conmemorativos militares. Todo debe ser revolucionado, el futurismo. La función de insensibilidad no es más que construcción, el expresionismo. El ambiente de la vieja España, arquitectura neocolonial española, crear un nuevo mundo, arquitectura de la Revolución Rusa. Una casa es una máquina de habitar, funcionalismo y racionalismo, los mejores hogares posibles para los trabajadores, vivienda expresiva para las masas. Cada parte debía hablar, arquitectura elemental, menos o más, el minimalismo constructivo, jazz vibrante en una piedra y el acero de arte deco. La silla es una arquitectura, diseño arquitectónico, un palacio para el pueblo, estilo subterráneo, el deseo de mostrar la propia fuerza, la arquitectura como afirmación, la nueva Roma emergerá, el imperio italiano, los edificios deberán armonizar con su entorno, la modernidad estadounidense, la humanización de la arquitectura, el funcionalismo humanizado, la verdad en los materiales de la construcción, Le Corbusier tardío, un mosaico de vidrio, el rascacielos de posguerra, una arquitectura de omisión elegante, la modernidad de mediados del siglo XX, la cara oculta y aireada de la modernidad, el brutalismo, estimulación sensorial, la modernidad sensual, no simplemente diseñada, sino coreografiada, una ciudad nueva, fantasía desbordada, espíritus libres. De la posmodernidad en adelante, 1970 presente. El límite de lo posible, forma pura, el material como la desgastada monumentalidad moderna, un mundo de formas del todo nuevo, retículas y textiles, ponga la estructura por fuera, high-tech. El pasado se transforma para ser el presente, nueva arquitectura vernácula. Menos es un aburrimiento, la posmodernidad, la vida cotidiana debe ser exaltada, clasismo postmoderno, la espiritualización de la naturaleza, conectar el cielo de la tierra, la forma interrogada, el desconstructivismo, armonía con la naturaleza, arquitectura verde, trabajo desde adentro hacia afuera, el sensacionalismo, la casa definirá mi mundo, accesibilidad, una tradición viva, regreso al clasismo, un silencio hermoso, modernidad con el alma. Hay 360 grados, ¿por qué atenerse a uno? Formas nuevas, comprender la arquitectura por la comprensión del entorno, arquitectura de África Occidental, un trato entre arquitectura y naturaleza, la modernidad en Sri Lanka, un mecanismo para sanar el planeta, respuesta a la Tierra. Directorio, glosario, índice, autoría de las citas, agradecimientos. Introducción. Este libro trata de responder a preguntas como ¿qué es la arquitectura? ¿Por qué importa? ¿Cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos y por todo el mundo? ¿Cómo se está adaptando a fenómenos como la globalización y el cambio medioambiental? La arquitectura es el marco de nuestras vidas, sobre todo en pueblos o ciudades que están en continua evolución. Sin ella, los edificios solo serían refugios rudimentarios, pero la arquitectura no se limita a estructuras de piedra, ladrillo, madera, hormigón, armado y acero. Construcciones más elementales como yurtas, tipis, iglús y casas hechas con barro, cañas o paja. Son también estructuras proyectadas con ventajas y bellezas propias para las sociedades. La arquitectura comienza cuando se juntan bien dos ladrillos. Mies van der Rohe, arquitecto alemán, 1886-1969. Con ventajas y bellezas propias para las sociedades.
pastoriles o de cazadores-recolectores que aún previven son tan relevantes hoy como hace miles de años. Expandir el concepto. El arte, la ciencia y el acto de proyectar y construir edificios surgió en los primeros asentamientos humanos, donde se formalizaron gobiernos y religiones y donde tomó forma la vida cívica y se construyeron templos, palacios y tumbas en honor de dioses y soberanos. Gradualmente, el concepto de arquitectura se extendió a edificios de otros tipos. La arquitectura se expresaba algo sobre quienes construían o sobre la sociedad en la que vivían. Podían transmitir poder, autoridad, como la arquitectura romana, o reforzar una identidad. Las tallas en los templos hindúes son relatos del origen del mundo, y de los dioses en iglesias rupestres de Lalibela en Etiopía. Unían a los etíopes en la fe cristiana. En los inicios, la ambición de quienes se encargaban, proyectaban y construían dependía mucho de aspectos como el clima, la geografía, la geología, la economía, la cultura y los conocimientos locales. Con el desarrollo de las sociedades, del comercio exterior y de la conquista territorial, se fue ampliando con el concepto de lo posible en la arquitectura y las nuevas ideas recorriendo territorios, naciones y más tarde continentes enteros. A lo largo de los siglos, el desarrollo de la arquitectura generó teorías y codificaciones con sus reglas, principios y métodos. En las antiguas Grecia y Roma, el estilo y las proporciones de los edificios venían determinados por el estilo de la columna u orden empleado. En China, los arquitectos siguieron por la numerología y el Feng Shui, filosofía que da importancia al modo en que se ocupan los espacios. Al ir adquiriendo los canteros, carpinteros y constructores mayores conocimientos sobre las propiedades de los materiales, se pudo abordar la construcción de nuestra estructura más osadas. Las nuevas ideas y procedimientos produjeron los magníficos edificios del antiguo Egipto, Grecia, Roma y Bizancio, así como los templos de India, China, Camboya y América. También, además, los edificios religiosos y civiles de la Europa medieval, al volverse tan importante el interior de los edificios como la expresión externa. Se fue pasando de espacios como celdas oscuras a interiores planeados de modo imaginativo. La figura del arquitecto especializado surgió en el Renacimiento en Europa, pero la arquitectura no fue una profesión en sí misma hasta el siglo XIX, cuando hubo ya escuelas de arquitectura ampliamente asentadas. Antes, el trabajo arquitectónico había sido una obra sobre todo lo que de canteros u otros constructores que conocían el oficio por el aprendizaje y la experiencia y no gracias a libros o academias. Diseñar edificios pasó a ser una profesión prestigiosa y lucrativa en Europa, Estados Unidos y esferas de influencias globales. Cambió por separado claramente a los proyectistas de los constructores, y a ambos de los ingenieros a medida de las edificaciones incorporaban una complejidad cada vez mayor. Hoy son tantos los nuevos métodos materiales y requerimientos para las nuevas construcciones de los arquitectónicos. Trabajan como partes de equipos interdependientes de especialistas. Influencias conformadas. La revolución industrial trajo muchos avances de la arquitectura estimulados por el desarrollo tecnológico y las necesidades de nuevo tipo de edificios, desde las fábricas o estaciones de tren. Inventos como el acero ligero y el hormigón armado permitieron a los arquitectónicos construir edificios de gran superficie y altura. Los primeros rascacielos se construyeron en Estados Unidos, pero pronto transformaron el aspecto de las grandes ciudades del mundo entero. A finales del siglo XX, el diseño asistido por ordenador, computer-aided design, que empleó algoritmos para generar formas nuevas, llevó los límites de la arquitectura aún más allá. Diseños antes considerados impracticables se volvieron factibles, lo cual produjo algunos de los edificios más apasionantes del mundo. Esto reavivió un antiguo debate. ¿Debería la forma del diseño estético ser más importante que la función, la finalidad de un edificio, por ejemplo? Durante gran parte del siglo XX prevaleció la función. En la arquitectura también influyen cambios culturales de ámbitos más amplios, así como las nuevas ideas generadas en otras formas artísticas, en particular en la pintura y la literatura.
La arquitectura debería ser capaz de emocionarte, calmarte y hacerte pensar. Zaha Hadid, Arquitectura Anglo-Iraquí, 1950-2016. El Renacimiento produjo el florecimiento de la arquitectura de inspiración clásica en toda Europa. El movimiento Arts and Crafts, a fines del siglo XIX, fue parte de una reacción general contra la inmunidad de la era industrial. A principios del siglo XX, el cubismo fue una influencia importante en la arquitectura moderna. En un sentido más fundamental, los edificios también cobran forma en función de las necesidades y el bienestar de quienes viven y trabajan en ellos. En los primeros tiempos de la Unión Soviética, por ejemplo, la arquitectura constructiva se propuso mejorar el nivel de vida de una gran población hasta entonces en gran parte campesina. Hoy sobre la arquitectura recae una gran influencia derivada de la necesidad de proteger el planeta. Esto no solo ha dado lugar a iniciativas para reducir el consumo energético de los edificios y de la propia construcción, también a un retorno a una arquitectura conformada por el entorno en que se ubican. En partes de África y Asia, los arquitectos se están adaptando y haciendo revivir ingeniosas formas tradicionales que habían quedado eclipsadas por los estilos importados de Occidente. Crear edificios hermosos, funcionales y que no sean costosos para el planeta es un reto para los arquitectónicos actuales. Los inicios de la arquitectura antes de 650 después de Cristo. 3000 a.C. Se construye una de las primeras zigurats, templos escalonados, conocidos en Tepe-Siral, cerca de la ciudad de Kashan, Irán. 2650 a.C. Se construye la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, Egipto. 2550 a.C. El faraón Keops-Yufu construye la gran pirámide de Giza, al oeste del actual El Cairo. 1650-1450 a.C. Se usan troncos de árbol sobre bases de piedra para soportar el tejado del palacio minoico de Son, en la isla de Creta. 575 a.C. se introduce la columna dórica, primero y más simple de los tres órdenes griegos antiguos: dórico, jónico y corintio. 447-432 a.C. Construcción del Partenón en la Acrópolis de la antigua Atenas. 221 a.C. Unificación de China bajo Xin Huangdi de la dinastía Qin, que inicia la Primera Gran Muralla, una serie de fortificaciones en la frontera norte del país. Localizando la primera ciudad del mundo, se encontrará la arquitectura más antigua. Entre las aspirantes se encuentra Çatalhöyük en Anatolia, Turquía, cuyas casas de adobe, apiñadas como un panal de abejas, son aproximadamente 7100 a.C. La mayoría de los expertos concuerdan, sin embargo, en la primera arquitectura sofisticada surgió en Mesopotamia, el actual Irak y partes de Irán y Siria, alrededor de 3500 a.C. Monumento a los dioses. Los templos tuvieron un lugar central en las primeras ciudades. Había que venerar y apaciguar a unos dioses que podían ser temibles, y los edificios más ambiciosos se erigieron en su honor. Los primeros templos fueron los ziguratos, estructuras piramidales escalonadas hechas de adobe y ladrillo cocido, una forma presente en varias partes del mundo antiguo, especialmente en Mesopotamia y Egipto, pero también en América del Norte, etc. ¿Hasta qué punto tales estructuras fueron autóctonas o el resultado del intercambio de ideas gracias al comercio transoceánico? Sigue siendo un asunto debatido. Muchas civilizaciones tuvieron afán de construir templos cada vez más altos, tanto como lo permitiera su técnica, buscando la proximidad a los dioses, algo que era más común en las ciudades en un terreno llano. En Egipto, las pirámides, estructuras sagradas como montañas de geometría perfecta, se alzaban sobre un fondo de horizontes amplios y cielos ilimitados. En la antigua Grecia, desde 800 a.C., los templos se construyeron sobre colinas con amplias vistas. Las viviendas consistían principalmente en casas de adobe, a veces con decenas de miles juntas. Los asentamientos grandes no se limitaron a Mesopotamia, el antiguo Egipto y la antigua Grecia. En el valle de Indato, actual Pakistán, Mohenjo-Daro,
data de alrededor de 2500 a.C. y se cree que tuvo una población de 400.000 habitantes en casas de adobe, con canalizaciones de agua y dispuestas en trazados rectilíneos. Formas nuevas. La arquitectura era una expresión externa de las creencias religiosas, del poder militar y político, y del orgullo cívico de una cultura. Los griegos y romanos introdujeron numerosas innovaciones arquitectónicas. Los egipcios habían inventado la columna como medio para sostener los tejados de vastas salas hipostila, estilo que adoptaron los antiguos minoicos de Creta. Los griegos emplearon 3 estilos u órdenes de columnas para determinar el estilo del edificio. En su conjunto, incluida la decoración y sus edificaciones de proporciones armoniosas, asentaron una estética cuya influencia llega hasta la arquitectura de hoy, con una combinación dinámica de practicidad y osadía estructural. Los antiguos romanos perfeccionaron la cúpula, el arco de piedra, el techo abovedado y construyeron a una escala monumental templos, anfiteatros, baños públicos y edificaciones civiles sofisticados que facilitaban la expansión de su imperio. Los puentes de arco de piedra permitían cruzar grandes ríos con ejércitos y artillería pesada, y los acueductos transportar agua potable a grandes distancias. La invención romana del hormigón ligero condujo a hazañas arquitectónicas asombrosas, como la enorme cúpula del Panteón en Roma. La adopción del cristianismo en 313 después de Cristo y el traslado de la capital de Roma a Bizancio en 330 después de Cristo iniciaron otro periodo arquitectónicamente innovador, bajo el emperador Justiniano, 527-565 después de Cristo. La iglesia de Santa Sofía, Divina Sabiduría, en Constantinopla, hoy Estambul, con cúpulas de complejidad sin precedentes y paredes cubiertas de mosaicos, se construyó en solo 5 años. Su influencia sobre el diseño islámico en siglos posteriores sería profunda. Arquitectura oriental. Los arquitectos del Lejano Oriente también construyeron a una escala épica, de lo cual es muestra la Gran Muralla, obra que conectó una cadena de fortificaciones en la frontera norte de China. A partir de 221 a.C., la primera estupa santuario budista conocida se construyó en Sanchi, en India Central, alrededor de 270 a.C., aunque era un simple túmulo. Después las estupas se fueron volviendo más elaboradas con la difusión del budismo en China, donde los budismos se convirtió en la religión estatal. En el siglo VI después de Cristo, la estupa se convirtió en pogada, torre de varios niveles que adoptaron otros países de Asia. El estilo de las pogadas seguía reglas estrictas aplicadas a toda la arquitectura china, como el número impar de niveles, que refleja la creencia en el significado sagrado de los números, primero hechas a madera y más tarde a ladrillo o piedra. Estas torres se elevaron hacia lo alto mucho antes de que los chapiteles góticos de la Europa medieval. 30 a 15 a.C., el arquitecto romano Vitruvio escribe de Architecture, la primera obra sobre la teoría de la arquitectura. 80 después de Cristo, el anfiteatro del Coliseo se inaugura en Roma. Cada uno de sus 4 niveles está compuesta por 80 arcos sustentados por columnas. 105 después de Cristo, Apolodoro de Damasco diseña el puente de Trajano sobre el Danubio, cuya longitud no supera 1000 años. 200 después de Cristo, se completa la pirámide del Sol en la antigua ciudad de Teotihuacán, en México Central. 523 después de Cristo, la provincia de China de Hanan se construye una de las primeras pagodas de ladrillo, el templo de Sun Yu. 537 después de Cristo, se consagra en Constantinopla la iglesia de Santa Sofía, que incluye el primer ejemplo de cúpula circular sobre planta cuadrada. Vastas salas
Hipostilas, estilo que adoptaron los antiguos minoses de Creta. Los griegos emplearon 3 estilos u órdenes de columnas para determinar el estilo del edificio en su conjunto, incluida la decoración y sus edificaciones de proporciones armoniosas. Asentaron una estética cuya influencia llega hasta la arquitectura de hoy, con una combinación dinámica de practicidad y osadía estructural. Los antiguos romanos perfeccionaron la cúpula, el arco de piedra y el techo abovedado y construyeron una escala monumental de templos. Esto ya lo leí. Sostén de la vida misma, refugio. Señores usuarios, estamos llegando a la estación de Lerma. El programa es anticipar su descenso y tomar sus pertenencias. El descenso de este tren será por el lado izquierdo y para poder salir del mismo hay que obtener el botón verde que se encuentra en la puerta. Estamos llegando a la estación de Lerma. Anticipen su descenso y que lleguen con bien a sus destinos. En contexto. Enfoque. Primeros asentamientos antes, hace 1.8 millones de años, útiles líticos de Australopithecus en la cueva de Wonderware en Sudáfrica aportan pruebas de las vidas de cuevas. Hace 77.000, 72.000 años, en la cueva de Blombo, cerca de la ciudad de Cabo, marcas de ocre ígneas en piedra son las representaciones artísticas más antiguas conocidas de humanos anatómicamente modernos. Después, 4.000 a 3.100 a.C., el periodo de Uruk, así llamado por la ciudad del mismo nombre en la actual Irak. Surge la vida urbana en Mesopotamia. 3.100 a.C., los primeros monumentos de Stonehenge son parte de un asentamiento neolítico en la llanura de Salisbury, al sur de Inglaterra. Los pueblos nómadas, cazadores-recolectores usan refugios provisionales, dejando escasos rastros de su presencia. Pueblos seminómadas emplean cuevas como refugio y base. Comunidades antiguas crean asentamientos más permanentes para facilitar la agricultura. Con el desarrollo de los asentamientos permanente surge la arquitectura que ofrece más que el refugio elemental. La arquitectura nació de una de las necesidades relativas a la supervivencia humana, el refugio. La protección de las inclemencias del tiempo y de los predadores permite tener algún control sobre el entorno inmediato. Los antropólogos creen que durante al menos el 90% de la historia humana, nuestros antepasados usaron refugios de forma transitoria. Vivían en un campo abierto, viajando en grupos pequeños por un territorio relativamente determinado, acampando junto a fuentes o corrientes. Ciertos lugares habrían sido bases para la caza y recolección, lugares a los que se volvía quizá la forma de asentamiento en el aire libre junto a un arroyo. Las hendiduras redondas en el suelo parecen ser indicio de la existencia de cabañas, y hay también pruebas de un cobertizo excavado en terraplén. La datación por radiocarburo indica que Donley-Bestonis fue habitado por primera vez hace unos 26.000 años. Los orígenes de la arquitectura. Entre los primeros constructores de los que reconoceríamos como casas están los natufienses, pueblo semisedentario que vivió en la región del Mediterráneo oriental al final de la última glaciación hace 12.000 años, en lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. Los natufienses vivieron en aldeas de cabañas circulares construidas sobre cimientos de piedra y que se creen tenían tejados de maleza. Al final de la última glaciación, una época de transición en la que se abandona la caza y la recolección en favor de la agricultura y de una vida sedentaria. Esto llevó inevitablemente a crear aldeas con viviendas y edificios de otros tipos. El vasto yacimiento arqueológico del Çatal Kuyuk, en el sur de Turquía, contiene pruebas de ocupación continua desde 7.400 hasta 5.700 a.C.
Las casas son rectangulares y están apiñadas como las celdas de un panel de abejas. Tienen ventanas pero no puertas delanteras, ni calles entre ellas. Se caminaba por los tejados y se accedía a las casas por una entrada superior, bajando por una escalera con la creación de estos asentamientos permanentes. La construcción fue más allá de ofrecer un mero refugio y entonces comenzó la historia de la verdadera arquitectura. Los muros de los edificios de Çatalhöyük, en la actual Turquía, se construyeron en adobe y habrían estado cubiertos con una capa de yeso. El primer gesto del arquitecto es separar el microclima del macroespacio exterior. Mario Botta, arquitecto suizo en 1943. Algunos de nuestros antepasados pudieron refugiarse en bosques buscando la protección del denso follaje. Cuevas y abrigos bajo salientes de roca sirvieron también como refugio, de la cual se conservan pruebas en las pinturas rupestres de los humanos del Paleolítico, en lugares como Chabuel y Laxquoit, en el sur de Francia, de hace unos 36.500, 30.000 y 17.000 y 15.000 años respectivamente. Sin embargo, las cuevas solo se dan en terreno rocoso y por lo tanto fue necesario refugios de otro tipo. Los primeros asentamientos, los primeros refugios construidos se habrían hecho con materiales naturales que hubiera más a mano, como piedras, ramas, hierba, cañas largas y huesos y pieles de animales. Al reducirse la actividad migratoria de algunos grupos, habrían creado estructuras más permanentes, empleando grandes losas de piedra y más adelante tierra tomada del suelo y sacada del sol en forma de bloques de arcilla. El Dolní Věstonice, en la actual República Checa. Los arqueólogos han indicado un gran asentamiento, eso se leía antes.